Hermana Claire Crockett, sola con el solo. Capítulo 1. Capítulo 1. Teatrera desde la cuna. Claire Teresa respiró profundamente, abrió los brazos y se echó a correr. El tapiz de hierba de la pendiente facilitó un veloz descenso, dando rienda suelta a sus piernas hasta alcanzar el fondo del banquín, la colina que había justo detrás de su casa, entonces cubierta por pequeñas margaritas. Una sonrisa de pura satisfacción se esbozó en su rostro al girarse y ver que sus hermanas pequeñas la imitaban. Luego brincaron arriba y abajo un rato más. Cuando ya estaban demasiado cansadas como para seguir, Claire empezó a coger margaritas y a formar con ellas una cadena junto con sus hermanas. Tras haber descansado un poco, Claire se dispuso a organizar la jornada. Todo el mundo a la cabaña. Detrás de la casa de los Crockett, en el barrio de Brandywell, había una pequeña caseta de unos 2 metros cuadrados a la que se referían como la cabaña. Allí se almacenaban toda clase de objetos, desde piezas de bicicleta rotas hasta fragmentos de espejos rotos o mitades de pinzas de la ropa. «Sona», dijo dirigiéndose a su hermana, «¿puedes ir a llamar a todos y decirles que estamos en la cabaña?» «Vale», respondió a regañadientes. Antes de salir de la cabaña se volvió con una sonrisa pícara. Se le había ocurrido un negocio redondo. «Pero solo si me prometes que hoy no me vas a echar de la cabaña». Claire, que ya no recordaba lo sucedido, se rió y dijo: «Está bien, trato hecho». Si alguno de los niños no la escuchaba o se portaba mal, Claire hacía una señal en la pared de la cabaña y escribía al lado el nombre del rebelde. Quien tuviera 3 marcas tenía que sentarse fuera como un mendigo, esperando a que ella decidiese dejarle entrar de nuevo. Entonces Sona se dirigió obedientemente a las casas del vecindario para llamar a los niños. Se preguntaba qué tendría en mente su hermana para aquel día. En cualquier caso, con Claire la diversión estaba asegurada. Por eso ninguno de los niños solía declinar sus invitaciones. Una vez que todos los niños estaban reunidos en la cabaña, Claire les contó el plan. «Vamos a hacer un teatro. Yo seré la directora y vosotros tendréis un papel importante. Una vez que lo hayáis aprendido bien, iremos a todas las casas de Brandywell y les ofreceremos representar la obra por 1 libra. ¿Qué os parece?» Y todos gritaron: «¡Sí, genial!». «Bien, pues tú serás el policía, tú el ladrón». Claire Teresa Crockett nació el 14 de noviembre de 1982 en Derry, Irlanda del Norte, hija de Gerard Crockett y Margaret Doyle. Fue la primera nieta de la familia materna. Nada más salir del hospital, su madre puso a la recién nacida Claire en brazos de su abuelo, que al verla exclamó: «Esta niña tiene talento». Y realmente lo tenía. Parecía que el teatro corría por sus venas. Desde el mismo día y la misma hora en que nació, como afirma Margaret, su madre. Claire pasó los primeros años de su vida en casa de sus abuelos maternos, rodeada de todos los hermanos de su madre, siempre atentos a la más mínima necesidad suya. De hecho, Margaret llegó a pensar que pudiera tener algún tipo de discapacidad en las piernas, ya que pasaba el tiempo y no aprendía a andar. Después de varias consultas médicas, los especialistas informaron a Margaret de que el verdadero problema de la pequeña Claire era simplemente que no tenía la necesidad de desplazarse. Estaba tan mimada por todos sus tíos que le bastaba señalar lo que quería para obtenerlo inmediatamente. Providencialmente, poco después de cumplir los 2 años, dejó de ocupar el centro de atención al llegar un nuevo bebé a la familia, Sona. Y 3 años después, el Señor volvió a bendecir a Margaret y a Gerard con otra hija, Megan. Las 3 hermanas llegaron a estar muy unidas. Durante su infancia, Claire era muy dicharachera y vivaz. Los vecinos del barrio la recuerdan siempre sonriente. Era increíblemente extrovertida y espabilada. Tenía madera de líder. Su viva imaginación y su incesante creatividad hacían de ella una gran coordinadora de juegos y actividades en el vecindario.
Hacía reír a todo el mundo con su sentido del humor y su natural inclinación al teatro, incluso en las situaciones más ordinarias del día a día. La pequeña Claire, sin embargo, tenía muchos defectos de carácter. Su orgullo infantiloide y su vanidad la llevaban con frecuencia a mentir y a protagonizar rabietas. Se servía de cualquier oportunidad para atraer toda la atención hacia sí. También fingía ser la hija perfecta, mientras se zafaba de todo lo que podía y no dudaba en echar la culpa a los demás de los fallos que ella misma había cometido. Era demasiado competitiva y no soportaba perder. Quizás podemos ver en todo esto un incipiente anhelo de grandeza, deseo que Dios purificará y transformará. Se lo pasaba en grande con sus hermanas y con los niños del barrio. Gozaba de todo tipo de pasatiempos: saltar a la comba, balancearse en columpios improvisados colgados de las farolas y mucho más. Cuando jugaban al escondite, las tres hermanas tenían un escondrijo secreto que solo ellas conocían, al que llamaban la madre selva, que consistía en un hueco grande detrás de un arbusto de esta planta. La hermana Claire recuerda: habíamos prometido no revelar nuestro secreto a nadie, ni siquiera a nuestros mejores amigos. La misma hermana Claire admite: como yo era mayor que mis hermanas, siempre ganaba en los juegos. Podía correr más rápido que ellas. Cuando hacíamos concursos de colorear, estaba claro que yo era la ganadora, porque podía colorear sin salirme de las rayas. Sin embargo, había otras ocasiones en que ella perdía, con sus amigas o cuando sus hermanas crecieron. Y nunca lo llevó muy bien. Años más tarde hizo una descripción de lo que su prima pequeña hacía cuando perdía. Pero tanto Megan como Sona estaban de acuerdo en afirmar que es una descripción perfecta de lo que hacía ella misma, y no su prima. Cuando saltábamos a la cuerda si resultaba eliminada, se pasaba 10 minutos gritando y negando que hubiese hecho algo mal. Agarraba la cuerda y se escapaba con ella. La película siempre terminaba igual. Mi prima corría calle abajo como un caballo salvaje con la cuerda en sus manos y los demás la perseguíamos. Si jugábamos dentro de casa y ella no ganaba, salía de la habitación donde estábamos jugando dando un portazo. Cuando Claire y sus hermanas jugaban dentro de casa, su imaginación, junto con su vanidad infantil, saltaba de un lado a otro. Recuerdo que cuando yo era pequeña, a mí y a mis dos hermanas nos encantaba vestirnos con la ropa de mi madre. Me gustaba especialmente ponerme un par de zapatos verdes de tacón alto que ella tenía escondidos al fondo del armario. También nos poníamos algo de pintalabios rojo y con la misma barra de labios nos hacíamos 2 círculos rojos en los mofletes. Pensábamos que estábamos guapísimas. Luego salíamos a jugar a la parte de atrás de nuestro jardín y fingíamos que éramos actrices famosas. Margaret no toleraba en su presencia el mal comportamiento de ninguna de sus 3 hijas. Sin embargo, nunca sospechó todas las formas que tenía Claire de escaquearse para que sus hermanas hicieran todo el trabajo. Sus hermanas recuerdan que Claire tenía a su madre en la palma de su mano. Hacía todo a escondidas, y si alguna vez se asomaba Margaret, Claire inmediatamente se levantaba y se ponía a trabajar como si lo hubiera estado haciendo todo el tiempo. La castigaban poco en casa, y nunca la consideraron rebelde. Su padre también la recuerda muy obediente y para nada problemática. Se las arreglaba para ser de una manera delante de sus padres, mientras que actuaba de otra forma totalmente distinta con sus hermanas o amigos. Uno de los pasatiempos preferidos de Claire era saltar en la cama. Pasábamos horas jugando a que éramos campeonas olímpicas, yendo de un extremo al otro de la cama. Obviamente la mejor cama para saltar era la de sus padres. En una ocasión, Claire rompió por accidente un marco de fotos de la mesilla que quedó hecho añicos. Sobre esto escribe: mis hermanas no vieron lo que pasó, así que aproveché la ocasión para echarle la culpa a mi hermana pequeña. Me inventé que ella estaba saltando con tanta energía que se movió la cama y tiró el marco. Cuando su madre llegó, Megan estaba llorando porque Claire había convencido a Sona de que era la culpable. Margaret creyó la historia y castigó a Megan, que ni siquiera intentó explicar lo que realmente había pasado. Sin embargo, no siempre conseguía salir airosa de todos los problemas. En otra ocasión,
las tres niñas estaban jugando en su habitación en el piso de arriba, sobre las literas. Claire colocó una escalera junto a la ventana y Megan, que en ese momento tenía 4 o 5 años, se subió a la escalera, se resbaló y se cayó por la ventana. Milagrosamente aterrizó en una maceta con un ciruelo y no se hizo ni un rasguño. La familia estaba convencida de que el Señor había mandado a un ángel para salvarla, pero en esa ocasión Claire no tuvo escapatoria. A pesar de estos y otros percances, Megan y Claire estaban muy unidas. Megan era muy callada y tímida. No abrió la boca para hablar hasta que no tuvo unos 5 años, quizás, en parte, porque Claire siempre respondía por ella. Si Margaret preguntaba «¿Tienes hambre, Megan?», Claire contestaba «Sí, quiere galletas». Una vez, mientras estaban jugando en la plaza delante de su casa, un perro le acercó el hocico. No la llegó a morder, pero montó tal escena que su padre tuvo que salir a por ella y tumbarla en el sofá. Durante el resto del día todos tuvieron que ser sus sirvientes, pues aseguraba que no podía caminar. Su madre comprobó que no tenía la más mínima señal en la pierna. Claire dramatizó la situación hasta tal punto que incluso quería saltarse el colegio al día siguiente. Pero eso era llevarlo demasiado lejos. A pesar de los lamentos de Claire, Margaret la obligó a ir a clase. A menudo salía de casa como Claire y entraba fingiendo ser otra persona. Tomaba otra personalidad con acento americano, por ejemplo, y preguntaba «¿Vamos a comer?». La escena continuaba durante la cena con comentarios como «Esto está delicioso», hasta que su madre finalmente se cansaba y perdía la paciencia. «Mira, si vuelves a abrir la boca, te tragas el plato». Y entonces Claire volvía a su acento normal de Derry. Margaret era una auténtica madre llena de realismo humano. Hizo todo lo que pudo por moderar cualquier extravagancia de su pequeña y talentosa hija. Los sábados las niñas tenían que ayudar con la limpieza de la casa. La diligencia no era precisamente la virtud que destacaba en ella en esos momentos. Esta es la descripción escrita por la misma hermana Claire de cómo procedían para realizar las tareas. Cuando yo era pequeñaja, y no tan pequeñaja, mi madre a menudo nos recordaba a mí y a mis hermanas que no era nuestra esclava. Cada una de nosotras tenía un cargo que debía estar bien hecho. Había veces que mis padres tenían que salir a hacer algo y dejaban con un imán un gran papel en la puerta del frigorífico donde había una lista de cosas que había que hacer en la casa antes de que volviesen. A mis hermanas y a mí no nos gustaban esos papeles para nada. Si la casa no estaba limpia cuando ellos volvían, no nos permitían jugar ese día. Teníamos 2 modos de proceder cuando empezábamos la operación limpieza de la casa. 1. Hacer el menor esfuerzo posible cuando limpiábamos. 2. Hacer el trabajo lo más rápido que pudiésemos. Recogíamos la ropa que estaba tendida, estuviese o no seca. Limpiábamos el polvo alrededor de los objetos de las estanterías sin ni siquiera moverlos. Cuando barríamos la cocina metíamos la suciedad debajo del frigorífico y así de mal casi todo. Los domingos las 3 niñas tenían que fregar los platos después de comer. Esto es lo que solía pasar. Solo de ver el fregadero lleno de cacharros y la mesa llena de platos y vasos nos desanimábamos. ¿Por qué los domingos no podemos comer solo bocadillos? Y nos quejábamos a mi madre. Decíamos que en la tienda de la esquina había una oferta de vasos de plástico. ¿No podíamos comprarlos? Mi madre, por supuesto, no escuchaba nada de lo que decíamos. «No seáis tan perezosas», decía mientras cerraba la puerta y nos dejaba en Platilandia. Fregar incluía limpiar la mesa y barrer el suelo. En total, lo que teníamos que hacer era fregar los platos, secarlos, llevarlos a su sitio, barrer el suelo, limpiar la mesa y, casi se me olvidaba, limpiar el fogón, que siempre tenía alguna mancha de tomate que nos salía. Para decidir quién iba a hacer cada trabajo, escribíamos los 6 cargos en trozos de papel y los poníamos en uno de mis zapatos. Yo los agitaba y cada una cogía 2 papeles. Muchos domingos estuvo a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial en nuestra cocina, porque a alguien siempre le tocaba hacer lo mismo durante 3 semanas seguidas. Por supuesto, la que tenía los trabajos fáciles estaba más feliz que una perdiz, pero la que tenía que fregar y limpiar el fogón no estaba tan contenta.
así que perdíamos media hora gritando y protestando, hasta que mi madre venía y nos decía que si no empezábamos en 5 minutos, no podíamos salir a jugar ese día. Lo que la hermana Claire nos dice en su versión de la historia es cómo chantajeaba a sus hermanas y les obligaba a hacer todo, mientras ella se sentaba en la mesa y se limaba las uñas. Sus amenazas eran algo así como: si no empezáis a limpiar la cocina ahora mismo, le contaré a mamá que le has cortado el pelo a tu muñeca. O bien, cuando se hicieron más mayores: será mejor que te pongas con ello, o le diré a mamá que has estado fumando de camino al colegio. Gerard, a veces, pedía ayuda a sus hijas cuando hacía arreglos en la casa. Cuando estaba remodelando los dormitorios, había que arrancar el papel de la pared y pidió a las 3 niñas que pusieran el papel en la basura. Margaret tenía que estar a menudo encima de ellas para asegurarse de que realmente estaban ayudando a su padre. Sona cuenta que cuando sus padres no estaban presentes, Claire se ponía a vigilar en la puerta mientras imitaba a su madre. «Voy a subir ahora mismo las escaleras. Espero que esos papeles hayan desaparecido». Por supuesto, no movía un solo dedo para ayudar a sus pobres hermanas. Una vez no se dio cuenta y lo hizo cuando su madre, silenciosamente, estaba subiendo las escaleras detrás de ella. De repente, Margaret soltó un gran rugido asustando a Claire, que inmediatamente afirmó que estaba trabajando con sus hermanas. De hecho, insistió en que ella había sido la que había llevado la mayor parte de los papeles a la basura. Sus padres también recuerdan que siempre sacaba buenas notas en el colegio y era siempre la mejor de la clase. La enseñanza gozaba de gran importancia en Derry en aquel momento, ya que era una puerta que abría 1000 posibilidades. Si eres buena en el colegio, podrás hacer lo que quieras. Fue al colegio Nazareth House School, que dirigían las hermanas de Nazaret, y que estaba solo a 10 minutos andando desde su casa. Claire normalmente no le daba a su madre ningún problema a la hora de hacer los deberes. Leer y escribir le encantaba, pero tenía una especial aversión por las ciencias y las matemáticas, y si podía aprobarlas sin hacer ningún esfuerzo, no se lo pensaba 2 veces. Un día en clase yo vi que la profesora tenía un libro rojo que decía «Libro de respuestas», y era de matemáticas. «Tengo que conseguir ese libro», pensaba por dentro. Así no tardaré en nada en hacer la tarea y tendré más tiempo para jugar. Durante el recreo, cuando nadie estaba en clase, cogí el libro y lo metí en mi mochila. Cuando llegué a casa, como siempre, tenía que hacer la tarea. En media hora terminé todo, usando el libro de respuestas, por supuesto. Mi madre puso cara de sorpresa cuando vio que había terminado la tarea de mates y que las respuestas estaban bien. ¿Y eso?, me preguntó. «Es que ya entiendo», le respondí. Después de algunos días, mi profe notó que no tenía el libro. Yo la vi varias veces registrar la clase buscando el libro y me ponía muy nerviosa. «Voy a devolver el libro, pero todavía no». Yo en mi mente me decía a mí misma que no lo había robado, sino que solo lo estaba usando un tiempito y ya lo iba a devolver. La profe siempre revisaba nuestra tarea. Cada semana nos hacía un examen sorpresa para ver si estábamos entendiendo las clases. Ella vio que yo siempre hacía la tarea perfectamente, pero que en los exámenes sacaba mala nota. Mi madre también vio la misma situación. Me sentí entre la espada y la pared. Me iban a descubrir. Incluso tuve una pesadilla de que el libro de respuestas se abría y me tragaba. Y la pillaron. Sus planes no salieron como ella pensaba. El hecho es que en el colegio, si encontraba un modo de hacer cosas difíciles sin esfuerzo, las hacía. Copiaba los deberes de sus amigos, o les dejaba a ellos copiar los suyos si le daban algo a cambio. Era increíblemente brillante y podía sacar buenas notas con poca dedicación, pues lograba recordar en los exámenes casi todo lo que los profesores habían dicho en clase sin tener que estudiar mucho. Siempre estaba haciendo el payaso con sus compañeros de clase. «Oye, Claire, imita a la señorita tal». Podía imitar a todos los profesores perfectamente, y sus compañeros nunca se cansaban de ello. En primaria, las religiosas de su colegio se percataron claramente de sus capacidades y querían ayudarla a ser más diligente y a tomarse más en serio sus estudios. Una observación de una de las hermanas se le quedó grabada en la memoria. «Claire, los cacharros vacíos hacen mucho ruido». Si siempre estaba hablando y con la cabeza en las nubes, ¿cómo iba a aprender?
Sus compañeros recuerdan que algunos profesores incluso tenían dificultades para mantener la disciplina sin perder la compostura. Claire era tan graciosa. Muchas veces no sabían cómo reaccionar cuando les ponían situaciones difíciles pero divertidísimas. Algunos maestros tenían que bajar la cabeza para disimular la risa. Su familia tenía una identidad católica fuerte, muy ligada a su identidad nacional de irlandeses. Eran de una fe sencilla, basada en la tradición familiar. Desde el principio, Gerard y Margaret querían bautizar a Claire. Tuvieron dificultades para convencer al sacerdote, ya que ellos no estaban todavía casados. Sin embargo, los jóvenes padres insistieron tanto que el sacerdote finalmente aceptó bautizarla en secreto en la sacristía, en la cercana iglesia de Long Tower. Aunque las decisiones que habían tomado no estaban completamente en línea con las enseñanzas de la iglesia, no querían privar a la recién nacida de la protección de Dios. Y Gerard y Margaret se casaron unos 2 años después del nacimiento de Claire. Su imagen de Dios era la de un juez gigante que estaba allí arriba en el cielo cuidando de ellos siempre y cuando no se comportasen mal. Dios tenía el control total de todo y tomaba las decisiones, y ellos solo tenían que aceptar. La misma Margaret, que por muchos años fue a misa diaria, describe su fe de este modo. La religión lo era todo para nosotros, algo muy distinto a lo que se aprende ahora. El temor de Dios estaba en nosotros. Iban a la misa dominical para cumplir con su obligación con Dios. En el colegio, Claire tenía misa todos los martes, aunque luego confesó que siempre estaba aburrida y distraída durante la misa. Intentaba matar el tiempo mirando el pelo de la gente, sus narices, todo menos mirar al sacerdote y al altar. Como es costumbre en Irlanda, Claire se preparó para los sacramentos en el colegio más que en la parroquia. En Nazareth House School recibió la catequesis para la primera comunión que hizo en tercero a la edad de 7 años y para la confirmación también en primaria a los 11 años. Quizás en parte por su falta de interés, no era consciente de que estaba recibiendo el cuerpo de Cristo y de que tenía que preparar su corazón para ello. Ya había hecho antes su primera confesión, pero tampoco comprendió la importancia del sacramento ni sabía examinar su conciencia para ver qué pecados había cometido. Su entusiasmo por la primera comunión se fundaba en los detalles exteriores de la celebración. Yo hice mi primera comunión el día 20 de mayo de 1990. Pero la falta de sueño era por otras razones muy distintas a las que estáis pensando. Tenía unas ganas locas de ponerme el vestido. Soñaba con el velo y los guantes que iban a juego. Todos los días preguntaba a mi madre si me lo podía probar. Y mi madre me respondía: «Ya te lo has puesto 3 veces, Claire, y con eso es suficiente». Y yo le respondía: «Es por si he crecido un poco desde ayer y me queda corto». Me gustaba ponérmelo, mirarme en el espejo e imaginar que era una princesa. Pero llegó un momento en que mi madre no me hacía caso. Como era un día muy especial, íbamos a tener una fiesta con la familia para celebrarlo. Por supuesto, también me iban a hacer muchas fotos con mi precioso vestido. Y por estas razones yo tenía como mariposas en el estómago, el día anterior de mi primera comunión. Sin embargo, su vida de fe en la niñez no se limitaba a la misa de los domingos. Su madre la llevaba a la iglesia cuando la parroquia organizaba las 40 horas de adoración eucarística. La hermana Claire relata: «Recuerdo a mi madre con su libro de oraciones, y el Santísimo Sacramento debía de estar en el altar, pero yo no lo veía. Yo veía todas esas velas que tenía alrededor y pensaba que las 40 horas eran para subir y contar las 40 velas que había en el altar. Es comprensible que de pequeña no le gustara ir a las 40 horas. En su infancia se rezaba en casa el rosario todas las noches. Desde que teníamos 3 o 4 años teníamos que rezar el rosario de rodillas. Recuerdo que mi madre me pellizcaba el brazo y me decía: «¿Te puedes callar ya?». En algunas ocasiones la Legión de María iba por el vecindario con una imagen peregrina de la Virgen visitando las casas. La familia Crockett rezaba en estas ocasiones el rosario con especial devoción, aunque generalmente las 3 niñas se quejaban cuando había que rezar sin apreciarlo lo más mínimo. La Virgen, sin embargo, había puesto su mirada en Claire con afecto maternal. Cuando tenía unos 7 años, Claire iba a la iglesia con su madre y sus hermanas durante la Cuaresma. Todas las imágenes estaban cubiertas con telas moradas. Subían al coro y desde allí rezaban el Vía Crucis.
Se proyectaban imágenes de la Pasión del Señor en una tela colocada en el presbiterio mientras los fieles cantaban: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ella se sobrecogía hasta el punto de las lágrimas viendo cuánto estaba padeciendo ese hombre, pero sin saber quién era o por qué se sometió a tal sufrimiento. La compasión que experimentó Claire ante las imágenes de la Pasión de Jesús nos muestra lo profunda que era en realidad esta pequeña. Ella no sabía que era Dios, que había sufrido para redimir a la humanidad caída. Todo lo que alcanzaba a ver era que ese hombre padecía horriblemente. El dolor humano nunca le dejó indiferente. Cuando más tarde le preguntaron si se acordaba de la primera vez que se encontró con el sufrimiento, la hermana Claire contó una sencilla historia de su infancia ciertamente anterior a esta visita a la iglesia, con solo 7 años. Estaba en la calle y vio a un señor muy anciano caminando con dificultad, haciendo una mueca de dolor en cada paso. La pequeña Claire se sentía destrozada al imaginarse el padecimiento de este buen hombre. Se estremecía el corazón al mirarle. Su conclusión infantil fue: cuando sea mayor, quiero ayudar a las personas para que no sufran tanto. Veremos que esta sensibilidad y compasión la acompañarán durante su vida y se irán haciendo más profundas. Durante su crecimiento, Claire asistió a muchas prácticas piadosas. Sin embargo, como ha quedado claro en la experiencia que contó más arriba, no percibía por qué eran tan importantes o cuál era el significado que había detrás de ellas. No llegaba a comprender cuánto la amaba Dios Padre, que la palabra de Dios se hizo carne para redimirla, que había recibido el Espíritu Santo para transformarla y guiarla interiormente. Ella participaba exteriormente, pero la única motivación que tenía era la de cumplir con las obligaciones y continuar una tradición. Se dieron una serie de tragedias familiares que afectaron a la vida de fe en la familia. Poco después de que Claire cumpliera 8 años, una de las hermanas de su padre desapareció. Una semana después, su cuerpo fue hallado en una zanja, cerca de un arroyo a las afueras de la ciudad. Dijeron que se había ahogado, pero quedaron muchas preguntas sin responder y la familia siempre pensó que se había tratado de un homicidio. Algunos años más tarde, otra de las hermanas de Gerard murió junto a su marido y 2 de sus hijos en un incendio doméstico. La única hija que sobrevivió sufrió unas quemaduras terribles. ¿Por qué Dios permite esto? Era la pregunta que venía a su boca. ¿Cómo ha podido Dios llevárselos y dejar a su hija sola en estas condiciones? Juan Pablo II, en su encíclica sobre el sufrimiento humano, escribe que mientras que la belleza de la creación abre al hombre a la existencia de Dios, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen a veces de modo radical. Los padres de Claire tenían dificultades para entender cómo Dios había podido permitir tales males. Quizás la imagen de Dios como juez implacable, que arbitrariamente controla todo desde allí arriba, fuera un obstáculo para un profundo entendimiento de las tragedias. Es Cristo quien nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento. Parecía que ir a misa los domingos había perdido ya su significado. Sin embargo, Margaret continuaba enviando a sus hijas todos los domingos por la mañana, aunque ella no fuera. Claire, que en este momento ya tenía 15 años, después de coger el boletín parroquial, solía irse con sus hermanas al parque que había junto a la iglesia y gastaban en cigarrillos el dinero que les daban para poner velas. Y ahí esperaban a que terminase la misa para volver a casa. El trasfondo de la fe de la familia Crockett y su identidad católica quedarán más claros en el próximo capítulo cuando hablemos de la historia de la ciudad de Derry y de sus conflictos internos.